Pero es que si no seguimos hablando de esto, si no visibilizamos, si no existen estos espacios, un podcast donde nosotros podamos hablar de esto, ¿cómo lo vamos a combatir? Claro. Entonces, sí que es necesario y ya lo digo nuevamente, y si en otras culturas también sienten que tienen que hablar de su identidad, háganlo, empújenlo. No es esto del mes y la ley y todo, no es algo que nosotros los afrodescendientes nos hemos inventado o ha sido un capricho de nosotros o simplemente algo que los gobiernos nos han regalado. La Mordida, el podcast. Damas y caballeros, sean bienvenidos al podcast La Mordida. Estamos contentos de que nos acompañe en este día. Y bueno, para hoy tenemos invitada especial, activista, una persona que tiene un currículum espectacular y que vamos a ir conociendo en cada una de sus etapas. Pero antes de presentarla, voy a pasar por acá con mi compañera Jessica Salado. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Ramiro? Todo chévere. Y por supuesto con el DJ Yellow. ¿Cómo está mi gente? Bienvenidos al podcast del día de hoy. Súper interesante, espero que lo disfruten. Así es. Y bueno, quiero que sepan que tengo aquí... Yo siento que ella es una artista también, porque entiendo que ella estudió algo que tiene que ver con las artes. Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención y que más adelante vamos a profundizar, porque nos encontramos en este momento con Nina Marie Oti McConnell. Ella es una activista del movimiento afro en nuestro país y obviamente va a estar con nosotros y vamos a conocer muchas cosas de eso que le dije del artista. Usted va a ver más adelante de qué se trata, porque ella estuvo en los Europas haciendo cosas interesantes. Sí. Así que más adelante vamos a hablar de eso. Bienvenida, Nina, ¿cómo estás? Hola, Ramiro, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí con ustedes. ¿Todo chévere? Sí, todo chévere. ¿Cómo ha estado el día de hoy? Chévere. ¿Corredera? Bueno, sí, un Para poco corredera, porque bueno, vivo en Aguadulce, entonces estuve ahí moviéndome para poder venir hasta acá. ¿Cómo a qué hora más o menos se sale de Aguadulce para poder llegar a tiempo? Miren, este podcast, el de hoy, se graba a las 6:30 de la tarde. ¿A qué hora hubo que salir de Aguadulce para poder llegar a tiempo acá? No, bueno, ahí nosotros salimos un poco temprano porque pues vine acá con Hacer parte de otras mi familia diligencias. y hacer otras diligencias, así que salimos como a las 10:30 de la mañana, está bien, llegamos como a la 1, sí, para evitarnos los tranques de la Ok, tarde, eso, porque evitar el es tranque del espantoso. West. Sí, Ajá. sí, es una Entonces ya de pesadilla. aquí salen entonces para Aguadulce de regreso. No, salimos mañana. Salimos ok, se mañana. quedan por acá. Hoy hay rumba, Relax. aquí entonces, me imagino. Exactamente. Bueno, ni tanto, porque ando con otro proyecto de vida por acá, entonces. Pero él también puede rumbear. A él no le van a pedir cédula todavía. Bueno, sí, podemos adelantarle ahora que puede escuchar un poco la música y eso, ¿no? Pero más allá de eso, ese viajecito, si fuese ahora en la noche, es cortito también, porque eso está... Ya no hay tráfico. Sí, es corto, pero pues vamos a tomarlo con Está calma. bien, está bien. Oye, Nina, bienvenida. Antes de arrancar, Yellow. ¿Qué pasó? Porque yo sé que ya ¿Qué tú pasó? vas a entrar en materia de una Ay, vez. sí, Yellow, Ya le va a tirar a matar, ¿Qué hay? ¿Qué hay? Antes de arrancar, es importantísimo decirles que este episodio llega gracias a Más Móvil, Be the Future, Be Ready, la primera red 5G de Panamá, papá. Ay, Gracias, hombre, gracias. Llegó el 5G. Llegó el 5G. Oye, Nina, cuéntame un poquito. Este es un mes súper importante para todos los amigos de la etnia negra, igual para todos los panameños que disfrutamos. Yo soy una persona que voy a los desfiles, a todas las actividades. Qué bueno. ¿Cómo te sientes cada vez que llega el mes de mayo de todos los años? ¿Cómo es tu emoción? Cuéntame un poco. bueno, yo soy una de las que más se emociona por la llegada del mes de mayo. Este año se cumplen 24 años de celebrar esto de que empezó como un día y se ha convertido en un mes donde la celebran todos, las instituciones, las empresas privadas, uno lo celebra en casa y ver cómo cada año esto va creciendo y que la gente está súper emocionada de poder vestirse, de poder conocer de la historia, de comer, a la gente le encanta la gastronomía La música. afropanameña, bailar la música, el calipso, el reggae, etcétera, etcétera. Pues la verdad que me emociona muchísimo y siempre estoy como toda comunicadora en modo de difusión, ¿no? De todas las actividades habidas y por haber. Incluso Pero hay no ha días- sido fácil. No ha sido fácil, por supuesto que ha sido un reto. Ya te digo, son 24 años de cuando surgió la ley del Día de la Etnia Negra, pero pues yo siento que realmente ha tomado su auge como de unos 10 años para acá. Tú sabes que yo iba a comentar que ahora inclusive se celebra ya no solo con la gente de los afrodescendientes, sino Así con el resto de la gente. Pero también eso es un tanto una opinión errada, porque la mayoría de los panameños
tenemos este mestizaje que de alguna manera u otra somos afrodescendientes también, nada más que no lo asumimos como tal. Así pero es es. que es parte de la gran realidad de, no sé, diría yo que arriba del 90% de los panameños, ¿no? Sí, así es. Realmente es que es un tema de desconocimiento, de no conocer tampoco un poco la historia de nuestra panameñidad, por decirlo de alguna manera. Pero pues aquí, de acuerdo al censo, aquí se reconoció 1/3 de la población afrodescendiente, pero yo estoy segura que si vemos nuestro árbol genealógico, Total, sí. somos Muchos mucho más. más, Sí. porque es Mucho un más. tema de genes y no de cómo te ves. Claro. Es que en el Totalmente. censo era una pregunta de autorreconocimiento. Así es. Es cómo te reconoces a nivel de etnia. O sea, Así cómo te es. clasificas. Así Pero entonces es. fue 1/3 de la población los que 1/3. dijeron que se reconocían como afropanameños. Exactamente. Y un tercio es bastante. Casi 1.300.000 Ajá. personas. Un montón. Ok, yo soy Entonces- apellido Simmons, no sé si tengo de repente, porque no lo he averiguado, puede que por el Simon por ahí... Posiblemente puede que alguien del Caribe haya venido para acá. Entonces, incluso tú puedes buscar esa información si tienes estos tipos de apellidos anglo o franceses. Tú puedes ir, por ejemplo, a la biblioteca de la Autoridad del Canal de Panamá y puedes ir indagando hasta cuándo llegaron, quién llegó con apellido Simons, y te vas a dar cuenta que tienes Mira que esa raíces parte no la afroantillanas, por sabía. supuesto. Pero más allá de eso, se pudo haber perdido un apellido en el proceso familiar, digo yo. Claro. Pero seguramente habrá algún... Yo estoy seguro de que eso pasa en la gran parte de las familias panameñas. Así es, así es. Y como tú dices, ¿no? El tema del mestizaje. En Panamá nos encanta decir que somos un crisol de razas multiculturales, así que si uno va indagando, va preguntándole a sus padres, a sus abuelos, bisabuelos, uno va a encontrar que realmente somos más afrodescendientes de lo que nosotros creemos Totalmente. en Panamá. Pero ahora, teniendo esto en mente, 1/3 de la población se reconoce como afrodescendiente. Todos de alguna manera podemos llegar a reconocer que pudo haber un afrodescendiente dentro de la familia. ¿Por qué hoy en día, pleno 2024, seguimos hablando de temáticas como racismo, como discriminación, que siguen existiendo a nivel sociedad? Por O sea, supuesto, el que te diga que no existe racismo y discriminación es que realmente vive en una burbuja. Pues sí, lastimosamente, con el pasar del tiempo, seguimos hablando de discriminación, de racismo, porque es que se ha normalizado tanto dentro de nuestra cultura, nuestra idiosincrasia como panameños, algo que incluso nosotros podemos considerar que es un bullying inocente, realmente se convierte en un acto racista. Entonces nosotros poco a poco tenemos que ir educándonos entre nosotros, y es lo que hablamos siempre, ¿no? De pasar del racismo al antirracismo. No basta con ser no racistas o decir, no, yo no soy racista, pero ¿qué tú estás haciendo para que cambiemos como sociedad? Entonces ahí es donde va la bola esta, ¿no? De empezar a trabajar y hablar de estos temas que estamos hablando en este podcast, ¿no? Y es Total. importante. Tú sabes, Nina, que aquí en este podcast obviamente hablamos de la persona que eres en este momento y todas las cosas importantes que estás haciendo, pero para eso hay que buscar una génesis, ¿no? Porque toda esta cultura que tú manejas en este momento, el tema de ser activista, surge en algún momento determinado de tu vida, y por eso echamos el cassette un poquito hacia atrás para conocer de dónde viene Nina, de qué provincia es, dónde estudió, o sea, cómo fue su vida como infante. Háblanos un poco sobre eso. Ay, estas son las preguntas personales que a nadie le gusta. Bueno, yo nací aquí en la ciudad de Panamá, mis dos padres sí son cédula 3. Ok. Tengo raíces, como hablábamos, de Jamaica, pero también tengo raíces de la costa de Colón, la costa arriba de Colón, por parte de mi mamá. ¿Qué más puedo decir? Tuve una infancia muy bonita. ¿En qué barrio vivías aquí en Panamá, en la capital? Ahí en Condado del Rey toda mi vida, Ah, bueno, por pues, 29 años de vida, hasta que me casé. Ok. En Condado del Rey. Bueno, pues tengo una mamá que es famosa dentro del mundo de la abogacía. Entonces, eso también, digamos, que influyó un poco en mí, así, no estudié Derecho, por ejemplo, pero sí tiene una influencia en mí en buscar eso de cómo cambiar las injusticias a algo como justo, ¿no? Estudié en el chino panameño. Eso también siento que ha sido una influencia en mí como persona, porque entendí la importancia
de la multiculturalidad. Esto de que en Panamá somos una mezcla de muchas culturas, muchas etnias y que todas deben ser respetadas. Si bien es cierto, por ejemplo, en ese colegio, entre comillas, era la minoría, pues, porque pues personas que tuvieran estos apellidos como los míos, jamaiquinos, no eran muchos o eran como más mezclados, ¿no? Eso que se le llama en Panamá como el panameño criollo. Yo siempre noté que era diferente a ese afrodescendiente, el porcentaje poquito que había en ese colegio, al resto, porque pues en mi familia, sobre todo mi madre, porque yo perdí a mi papá a muy corta edad, a los 6 años de edad, mi mamá siempre me inculcó la importancia de reconocerme negra. No se hablaba de afrodescendiente, pero sí de reconocerme negra, de sentirme bella, ese famoso Black is beautiful, las personas negras somos bonitas, y un poco ella sabiendo lo que yo me iba a enfrentar en la sociedad, ¿no? O sea, yo he encontrado personas ahora dentro del activismo que sienten pena, por ejemplo, de tener sus labios gruesos. Yo tenía una mamá que desde pequeña, creo que incluso me creó un poco diva y por eso creo que también estudié moda, me decía, no, pero tú tienes los labios más bellos que hay, tú tienes los labios de Angelina Jolie o tú caminas como Naomi Campbell. O sea, ella siempre buscó la manera de reforzarme mi identidad afrodescendiente, siempre me dijo que mi cabello era hermoso. Ya después, más adelante, cuando uno va creciendo y bueno, los compañeritos, y bueno, tenía compañeros que eran más de raíces asiáticas con esos cabellos lacios, entonces de alguna manera yo quería parecerme más a ellos. Entonces uno quiere ser parte de, ¿no? Quiere ser parte de. No hay un criterio formado. Sí, y lo cierto es que también, a ver, era de las pocas que utilizaba los famosos moñitos con las cositas de colores, entonces ya yo sentía que yo era otra cosa. Claro. Y bueno, después ahí es cuando yo comienzo a utilizar el alisado y eso, pero realmente tengo que decir que yo tuve una muy bonita infancia, nunca tuve problemas de bullying en el colegio, creo que era de las popularcitas dentro del colegio, entonces por eso nunca tuve ese tipo de problemas. Es que a veces el bullying tiene que ver con el tema de la personalidad. Así es, sí, la verdad es que la gente siempre, por lo menos, y a mi alrededor aún todavía la gente me quiere mucho. Quizás es por mi personalidad, pero sí me di cuenta que pues al no crecer yo dentro de un ambiente solo dentro de mi familia, sino que a mi alrededor no era afro como tal, pues me di cuenta de cosas de que, oye, yo estoy cansada como de ser como la diferente, ¿no? Entonces trataba de asimilarme a lo que yo tenía a mi alrededor. Pero en general no, yo tuve creo que una buena infancia. Tuve una mamá poderosa que me empoderó y formó un poco lo que yo soy ahora. Y que eso es súper importante, o sea, la educación que recibimos en casa y cómo los papás nos van reforzando valores, identidad y todo eso te va, digamos, como moldeando a ser la persona en la que luego te conviertes. Claro que sí, ¿no? Y otra anécdota, por lo menos yo recuerdo desde los 5 años, quizás incluso iba desde más pequeña, ir a la feria afroantillana. Hoy en día se hace en Atlapa, pero en sus inicios se hacía en la parte de atrás del Museo Afroantillano en la 5 de Mayo. Y a mí me vestían. Eso era algo que en Panamá no se veía. Eso era muy chiquito dentro de la comunidad, como decía, del movimiento social afropanameño. Pero yo recuerdo que me vestían. Yo me sentía la princesa africana de Panamá. Y me encantaba escuchar la música, el calipso, el afrobeat, comer mi comida, porque pues en mi casa también la comida afro siempre ha estado los domingos. No, la verdad es que yo creo que eso ha hecho que yo, esto que hago yo con mucho cariño y mucha pasión, sea parte de mi misión de vida. Y de eso te iba a preguntar, o sea que para ti nunca hubo un momento en el que tú dijeras como, ok, soy afropanameña, me identifico como tal, voy a investigar de mis raíces porque venía muy natural, o sí tuviste como ese aha moment? No, claro que sí tuve ese aha moment y yo lo he dicho antes en otros espacios. Lo que pasa es que yo creo que a las mujeres afro, lo primero que nos ataca y que es la famosa punta del iceberg es el hecho de no tener el cabello liso. Entonces, cuando yo paso
de el cabello rizado. A los 9, 10 años yo le insistí a mi mamá, a mi tía, a mi hermano, como que no, yo quiero tener el cabello liso, no sé qué, incluso porque ya quería sentirme como más grandecita. Ya estaba como en 4º, 5º grado, entonces, ¿sabes? Cuando estás en primaria que ya no eres de ese grupo que utiliza tirantes o de los hombres que utilizan el pantaloncito corto. Entonces ya yo quería parecer preadolescente. Y pese a la insistencia que ellos me decían, no, que así está lindo tu cabello, al final pues decidieron mi voluntad y yo me alicé el cabello. Y sí pasé por muchas cosas. Por ejemplo, al alisarme el cabello, por ejemplo, me di cuenta que sentía vergüenza a lo que eran mis rizos cuando, por ejemplo, iba a las clases de piscina en el colegio. Claro. Yo creo que ese es el pánico que tienen todas las mujeres que tienen el cabello hermana, rizado, que no llueva, afro. que no llueva. Es que no llueva, por favor, que la humedad, que la piscina, Vaya maíz, ¿no? Sí, Para exacto. eso. O cuando vas a la playa, no, yo nada más meto los piececitos, me meto hasta aquí, claro, porque es que no quiero que la gente vea eso, que yo tengo algo de negro. Entonces, sí lo viví. Por mucho tiempo, ya en mi adolescencia, pues ya eso no era un tema, sino que yo empiezo a tener un cambio, ya es cuando entonces me voy fuera del país, que estudio en Italia, que estudio estilismo de moda. Y es cuando yo siento que el día de la etnia negra toma auge, porque si bien es cierto, ya yo celebraba estas cositas, pues lo de la Feria Frantillana en mi casa y eso. Cuando yo hablaba, por ejemplo, con mi familia, en ese entonces Skype, imagínate, ya estoy tirando la edad, con mi familia o en FaceTime, y llegaba mayo, mi mamá decía, no, pero yo estoy invitando a unas amistades, colegas, no sé qué, a la casa porque vamos a celebrar el Día de la Etnia Negra. Y yo, ¿cómo así? Y me decía, y también mira que me invitaron que hay un desfile de la etnia negra. Y también hay un fashion show de la etnia negra. Y yo decía, pero estas cosas no existían antes. Y de alguna manera, por nostalgia de tener sensación de casa para mí, yo dije, yo también quiero celebrar el Día de la Etnia Negra en Italia y en Milán. O sea, era una cosa loca. Entonces, yo a las amistades que hice allá, yo les decía, no, no existía ni siquiera el Día del Turbante. Y yo les decía, no, vamos a ponernos unos turbantes. Tenía una amiga colombiana que los hacía bellísimos. Creo que fue de las primeras que me enseñó. El Día del Turbante es el primer viernes de mayo, El ¿no? primer viernes de mayo, hoy en día. Ya tenemos 3 años celebrándolo aquí en Panamá. Y bueno, yo me vestía con lo que tenía. En Italia, por ejemplo, íbamos a restaurantes etíopes, imagínate, para celebrar el Día de la Etnia Negra. Y aunque ustedes no lo crean, bueno, pueden creerlo porque la afropanameñidad y la etnia negra esa es la raíz, es la madre África. Habían muchos sabores parecidos a lo que nosotros comemos acá. Okay. Entonces, esa era mi manera de sentirme en casa. Claro. Qué bien. Oye, cuéntame un poco, cuando estabas en el colegio, lógicamente teniendo una mamá que está en el tema de la abogacía, Sí. ¿cuáles eran tus inclinaciones para ser como profesional en el colegio? Ay. O desde que estabas en el colegio ya tenías esa semillita que estaba creciendo de que tú querías agarrar algo de la moda. Sí, yo creo que yo siempre quise estudiar moda, ya te digo. Creo que mi mamá me empoderó tanto que yo, la verdad, siempre he sido una persona muy cariñosa y eso, pero yo me sentía una diva. Yo era una diva, yo me ponía lo que a mí me daba la gana, yo era de las que le quitaba los lipsticks a mi mamá, yo era de las que siempre fui buena estudiante, muy aplicada, pero también era de las que terminaba muy rápido los trabajos en clase. Entonces me aburría, siempre he sido como muy creativa. Me ponía a inventar cuentos, dibujaba muñequitas, no soy la mejor dibujante del mundo, pero yo dije, voy a empezar a dibujar ropa. Y comencé a dibujar la ropa de las muñequitas que dibujaba. También contagiaba a mis amistades. Me acuerdo que, yo también fui mucho de una niña de usar muchas muñecas. Pasé esa transición de las Barbies a las Bratz, porque las Bratz eran mucho más fashionistas. Entonces, Claro. sí, siempre la moda ha estado en mí. Y creo que de alguna manera eso también surge
de el gusto que tiene mi mamá por verse bien. O sea, ella no era una fanática de la moda como yo ahora, pero o sea, yo recuerdo estar fascinada de niña, ayudándola. Ella me decía, ¿qué se me ve mejor? ¿Estos aretes o estos aretes? Y entonces ya yo de alguna manera le hacía asesoría a ella, también a mi tía, que es como una mamá. Entonces siempre estuvo eso dentro de mí, esa vena como creativa, y en el colegio, incluso ya en secundaria, siempre me gustó la parte creativa, siempre me gustó cuando daba clases de teatro. Y bueno, y también estuve en otros espacios. De alguna manera también, ya más grandecita, me di cuenta que tenía un liderazgo nato. Quizás un poco me afecta el famoso síndrome del impostor. Entonces yo trataba como de pasar agachada, pero siempre dentro de mis compañeros, como que a Nina para los grupos, a Nina para apoyar en las coordinaciones de cosas. Entonces, eso es lo que hace esta mezcla de quién es Nina Oti, ¿no? De quién soy yo. Nina, yo tengo una pregunta porque ya entendemos de manera clara en este podcast, conversando contigo, de que tú te interesó el mundo de la moda, y que fuiste a una de esas grandes capitales de la moda, sí, como lo son París, como lo es Nueva York, tú fuiste a Milán. Quiero entender por qué elegiste ir allí, cuál era la motivación precisamente en ese lugar, y quiero entender un poco también el tema del choque cultural cuando llegas allá, porque me parece que eso también es importante. Se habla mucho de que en ciertos lugares europeos es un poco complicado este tema de poder formar parte de una comunidad, sobre todo si eres afrodescendiente. Háblanos un poco sobre eso. Sí, así es. Bueno, yo elegí Milán. Bueno, creo que Milán me escogió a mí, porque de niña siempre decía yo voy a estudiar en Nueva York. Ya existían estos programas donde la gente concursaba para diseño de moda, no sé qué, en Nueva York. Entonces, evidentemente yo tenía Nueva York en mi mente. Pero en esos famosos talleres donde, para que tú sepas cuáles son las universidades y cuáles son tus gustos, Milán llegó a mí, por decirlo, y dije, oye, nunca había pensado estudiar en Europa, vamos para allá. Y me fui a los 18 años, toda mi familia, porque además como soy la más chica de la casa, la consentida, claro, eso fue como un golpe duro en mi casa, pero dije, no, yo puedo, yo soy independiente, no sé qué y no sé cuánto. Cuando yo llego allá, a las personas afrodescendientes que somos de América Latina, y esto yo creo que ya es una opinión personal, piensan que no existimos, o sea, somos completamente invisibles. A mí me veían y de una vez pensaban que yo era de Estados Unidos. Entonces ya me hablaban era en inglés. Yo cuando llegué ya hablaba un poco de italiano porque había tomado cursos acá, pero inmediatamente me hablaban en inglés. Yo me acuerdo, y sobre todo, claro, yo tengo estos apellidos todos Jamaican, frontillanos. Entonces cuando yo... Sí, porque si de repente eres Nina Pérez... Exacto, dicen, ¿no? ella es latina. González. Pero entonces cuando comienzan, ¿sabes?, a pasar lista en la universidad, recuerdo a esta amiga colombiana, cuando dicen Nina Mariotti McDonald, se voltea y dice, pero ¿quién es la gringa del salón? Y entonces ella me ve a mí, pero dije, pero ella habla español. Y yo dije, no, yo soy panameña, nosotras somos vecinas. Dije, se aguanta un poco. Entonces también me tocó hacer un poco de didáctica ya de este mix de culturas, porque también tenía otras compañeras panameñas en mi curso, pero claro, ellas tenían apellidos un poquito más latinos. Así que sí fue un shock. Temas de discriminación, microrracismos, viví, no de los más fuertes, porque creo que realmente la situación que hay, por ejemplo, en Italia, es mucho más fuerte si tú vienes del continente africano, por todo el tema de la movilización humana y eso. Pero sí tuve, porque además yo no llegué a tener un apartamento al inicio, sino que yo vivía como en una residencia de estudiantes. Entonces habían muchos mitos sobre las personas con color de piel. A mí me decían, yo me acuerdo, y nunca se me olvidó, una chica que estudiaba medicina y me sorprendió, porque decía, tú estás estudiando medicina y tú me estás diciendo esto, que a las personas negras no les salían estrías ni celulitis,
Yo, exacto, Wow. y yo, Ojalá. no, yo al final yo la dejé con su ignorancia y yo le dije, no, yo tengo la piel perfecta, pero claro que sí, eso le pasa a todo el mundo. Pero Y estudiando medicina, imagínate tú. Exacto, ella estudiaba Oh my God. medicina, pero pues para que veas un poco los tabúes y cómo por vivir estas diferencias y estos estigmas, no nos conocemos entre nosotros y comenzamos a replicar estas ideas de que, mira, las personas negras mínimo son dioses del Olimpo. Sí. Pero no es así, ¿no? También ahí también viene otra parte de la discriminación, el decir que era panameña. Entonces también a las latinas siempre, sobre todo si eres mujer, somos calientes, somos así. Entonces eso sí lo viví y me tocó romper con esos estigmas sociales, ese choque cultural, pero en general creo que la viví bastante bien. Pero mira que esas cosas que mencionas me hablan un poco como la disponibilidad de la información. ¿Por qué te lo digo? Si lo conecto con lo que nos contabas del tema del cabello, la realidad es que a medida que vamos creciendo, porque por ejemplo yo tengo el cabello enrolado, Sí. o sea, son como unos rizos ahí. Y el tema con el cabello es que nunca ha existido, o sea, antes no existía tanta información disponible de cómo cuidar tus rizos. No. Cómo cuidar tu cabello. O sea, esa información, y por eso hay tanto desconocimiento y la gente va y repite como papagayo cualquier cosa que escuchan. Seguramente esa es doctora por ahí, eso fue algo que escuchó, repitió, sin haber tomado el tiempo como de investigarlo y buscarlo. Y creo que uno de los grandes beneficios para la comunidad hoy en día está en cómo se ha ido construyendo información alrededor de toda la etnia negra para que tú comiences como a deconstruir esas cosas. Hoy en día, por ejemplo, hay salones específicos y exclusivos de cabello rizado. Por supuesto. Que no solamente te hacen el tratamiento adecuado para tu cabello, sino que te enseñan cómo mantenerlo, porque el cuidado del cabello rizado es completamente distinto. Totalmente, es completamente diferente y ahí es cuando le doy la razón a el por qué tiene que existir el día y por qué tiene que existir el mes de la etnia negra. Todavía en Panamá tenemos esa discusión de que, ay, pero ¿por qué tenemos que seguir celebrando esto si en Panamá somos una y la otra y la otra? Y yo digo, bueno, bienvenido sea, si alguien quiere hacer el mes de la cultura griega, que lo haga, por Perfecto. ejemplo. Que tenga- Tenemos, por ejemplo, en marzo tenemos el Día de la Etnia China. Ellos también pelearon por lo suyo. Claro. Y vamos a celebrar todo ese conjunto de culturas de lo que somos. Pero precisamente es para poder romper con esa falta de empatía hacia otras culturas y romper con el desconocimiento. Mira que yo, ya te digo, yo me alicé desde muy joven y no es sino realmente desde que estaba en Italia, ya casi regresándome para Panamá y viendo un poco lo que pasaba en Estados Unidos cuando empezó el movimiento del Black Lives Matter, que empecé a ver no solo la parte bonita del Black is Beautiful o las personas negras son lindas, sino que, oye, hay temas serios que tocar. Me di cuenta y lo que tú dices, la falta de información. Cuando yo empecé a ver esto, como en el 2015, no había mucha información en español. O sea, si tú no sabías inglés, no había manera en la que tú supieras cómo cuidarte el cabello o cómo pasar el famoso proceso de transición o lo que nosotros llamamos Big Shop, que es cortártelo desde cero. Incluso yo recuerdo estando en Italia que mis propias compañeras me decían, pero tú te verías bellísima con tu cabello afro. Y yo les decía, no, o sea, yo lo decía con pánico, yo, estás loca, porque también ahí viene el tema del ser mujer y la mujer es la que tiene el cabello largo, lacio, bonito. Claro. Y yo, no, yo tengo que tener el cabello, voy a quedar con el cabello así todo poquitito y yo no me atrevo a eso. Porque esto es prácticamente un accesorio. Exactamente. ¿Cómo me quedo sin este accesorio por un tiempo mientras hago el Big Shop? Pero ya yo empecé, ¿sabes?, a educarme, a sensibilizarme. Luego yo regreso a Panamá, vuelvo y me contagio con todo lo que pasa con el Día de la Etnia Negra. Y cómo me contagio realmente, y creo que es oportuno decirlo, cuando veo que hay una nueva generación de afrodescendientes hablando sobre estos temas. Eso era cuando Isaac Villaverde estaba en sus inicios, por ejemplo,
ejemplo, cuando la tapa del coco era alguien que solo vendía empanadas y mermeladas. Entonces... Así suena, Panamá. Así es, y ahora imagínense, ahora es un grande, ¿no? Pero es ahí cuando yo veo que se empiezan a hacer este tipo de conversatorios con otros temas que las personas mayores a mí, que están dentro del movimiento social, no hablaban o no conectaban con la juventud. Vi que había un conversatorio sobre el cabello afro. Yo, pero hay mujeres aquí en Panamá que están hablando sobre este movimiento. Y ahí es cuando yo me contagio, digo, yo quiero formar parte de este movimiento de juventudes y romper con esto de basta de que no podemos utilizar nuestros cabellos. Yo había empezado ya la transición, un poco también hoy en día, quien es mi esposo también me influyó en mí para decir, oye, empieza, si tú quieres hacerlo, hazlo, ¿no? Y ahí es cuando yo decido, hago la transición, pasan unos 6 meses, yo me corto el cabello y yo creo que ese poder de el cortarme el cabello hizo que naciera una faceta mía que no sabía que conocía y que es lo que soy hoy en día ahora. Yo estaba un poco preocupado, es que tengo una información importante. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Estaba muy preocupado. ¿Por qué? Pero ya no lo estoy. Oh. Porque este podcast llega gracias a Más Móvil. Be the future. Be ready. La red 5G, la primera de Panamá. Más Móvil, ya lo sabes. Exactamente. Sigamos. Sí, Bueno. eso es importante, Hielo. Eso Oye, es súper importante. yo quería conversar con Nina porque me parece fascinante todo cómo ha sido tu historia, cómo ha evolucionado y cómo ha llegado a ser lo que hoy en día es. Quiero hablar también un poco porque tú tuviste un ancla, me parece a mí, muy importante que te asoció de manera inmediata a lo que era tus orígenes, tu cultura, que fue tu madre. Lo has dicho aquí en múltiples ocasiones. Pero también yo puedo entender que hay muchos jóvenes que forman parte de la cultura afro que de repente no lo tienen. Por lo mismo que hemos hablado ya aquí, por el tema del desconocimiento, porque hay actitudes que son aprendidas que consideramos normales que no lo son. ¿Cómo se ataca eso? Tú siendo activista, ¿cómo de repente agarrar ya a un pelado que ya no es tan jovencito, no es tan niño, que al niño quizás es más fácil introducirle este tipo de ideas poderosas para que se las crea? Porque vi un video en las redes sociales que me pareció espectacular de parte de un especialista que decía, si tú le dices a un niño que existe un tipo que se viste de rojo y le da un regalo, él lo va a creer. Claro. Y también si le dices que es importante y que va a ser grande, te lo va a creer. Y eso es muy cierto. Cuando ese joven crece y no tiene eso en su hogar, ¿qué hay que hacer allí? ¿Y cómo se ataca eso? ¿Y cómo lo están haciendo en este momento? Bueno, eso es algo que nosotros llamamos, y bueno, justo ahora estoy participando en un proyecto que se llama Amnesia o Amnesia Negra, y es lo que llamamos esa amnesia colectiva, ¿no? Como a medida que un niño va creciendo y le van negando el orgullo a su identidad, se olvida por completo de eso que forma parte de su ser. Mira que estoy de acuerdo contigo, pero no estoy de acuerdo contigo porque yo creo que desde juventud sí se puede hacer. Cuando yo empecé realmente esto del activismo, que tenía unos 22 años, yo lo empecé, claro, hablando de la cultura, de la moda, de la comida, no sé qué, pero luego me di cuenta que tenía que abordar estos otros temas de los que nadie quiere hablar, claro, sobre la realidad que viven los afropanameños en cuanto a discriminación, racismo y falta de oportunidades. Y es cuando reactivamos lo que es la red de jóvenes afropanameños. Yo soy del grupo que lo reactivó en el 2017, cuando hicimos un encuentro, preparamos a los chicos y chicas en cómo tenían que autorreconocerse en los censos, por qué la importancia de esa pregunta. Pero sí entiendo que eso hay que atacarlo desde la raíz, que es la ideal, niñez. pues, es lo ideal. Quizás se puede hacer de más grande. Estoy seguro que puede haber un cambio de paradigma, sí, pero es importante hacerlo desde chico. Y nosotros apostamos a eso constantemente. Definitivamente yo creo que es desde la educación. Mira, antes, durante este mes de mayo, antes los colegios no convocaban a la gente para hablar sobre la historia de los afrodescendientes, no te convocaban para hablar sobre cómo llegaron,
qué son las trenzas, qué es lo del turbante. Simplemente decían que eso se encargan los docentes y ya está. Pero eso también era un problema porque no teníamos docentes que estuviesen preparados en el tema y también comienzan a replicar eso que hemos estado hablando de temáticas que no son ciertas. O sea, yo todavía me he encontrado, porque me ha tocado ser jurado de mesas, de concursos, etcétera, etcétera, que me dicen a mí que los afrodescendientes, la historia de los afrodescendientes inicia desde 1850. O sea, es decir, con la llegada de los afroantillanos, y eso no es cierto. ¿Qué pasó con la gente a colonial y toda esa gente que llegó durante el periodo ese de la esclavitud, ¿no? Y la llegada de los españoles? ¿Qué pasó con toda la historia de los Congos? Y también lo que nosotros decimos, la historia de los afrodescendientes no inicia ni termina con la esclavitud. O sea, ¿qué pasó con esa historia de esa ancestralidad africana que nosotros tenemos? ¿Quiénes eran ellos antes de que se inventara todo este comercio? ¿De dónde venían? Ellos también eran filósofos, eran matemáticos, eran ingenieros. Ellos ya tenían una cosmovisión de vida y que después se les fue negada. Hoy en día, tengo que decirlo, las cosas han cambiado, ya nos invitan, ya están los profesores desde meses anteriores o directores. Mira, por favor, si tú puedes asistir para contarles a los chicos, para motivarlos. Entonces, ahí tratamos de romper con eso que el sistema educativo no está haciendo. Pero yo sí creo que hay que irse a aguas más profundas y que se incluya en la currícula escolar panameña la verdadera historia de los afropanameños. Es decir, eso que hay hoy en día está totalmente errado, porque eso de 1850 ni es. Revisarlo, y también que la historia afro sea de alguna manera, ya me voy a poner un poco técnica, pero un eje transversal dentro de otras materias. Es decir, por ejemplo, y sé que se hace, pero no se hace de la manera que se tiene que hacer. Por ejemplo, si estás en la clase de inglés, que los pelados hagan charlas sobre la historia negra en inglés, pero que esté bien contada, que tengan las fuentes fidedignas. O, por ejemplo, no es solo hablar de la comida, de la moda, o sea, hablemos también de las cosas que están pasando. Sí, hablamos de todo el significado de las trenzas, del turbante, que si el nudo para aquí, el nudo para allá, pero también hay que hablarles de que el racismo existe y cómo tenemos que combatirlo. O sea, cómo esas frases tan famosas como, ay, eres muy bonita para ser negra, eso es una frase racista. Y cómo ese niño hay que enseñarle a que no siga repitiendo eso que está escuchando en su casa, que pareciera que fuese normal o que fuese un halago para una mujer negra. Total. Entonces, poco a poco, yo creo que en Panamá estamos avanzando en esa materia, pero necesitamos que no solo sea una temática que se hable solo desde la comunidad de afrodescendientes, sino que sea un tema que lo hablemos todos. Total. Y creo que lo que mencionaba Ramiro del tema de cómo un joven que no llegó a conectar con esa identidad a tiempo puede llegar a conectarse con los recursos, hasta lo que tú mencionas de la necesidad que existe de meterlo en la cotidianidad, de que lo hablemos todos, no solamente las personas de la etnia negra, te habla específicamente de la importancia de tener un mes que resalte eso. Así es. La importancia de tener un mes que para el joven de la etnia negra que no ha llegado a conectarse le permita conocer todas las diversas, los recursos de información que tiene disponible, todas las charlas que se están generando, toda la información que por ahí en su momento no pudo tener acceso, y por otro lado visibilizar para absolutamente todos la necesidad de educar en esto. Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, a ver, habrán personas porque salen, ¿no? De que, uy, un actor ahí en Estados Unidos, porque esto del mes de la etnia negra nace también un poco inspirado en lo que hacen en Estados Unidos. Existe el Día de la Etnia Negra y el mes de la etnia negra en Estados Unidos en febrero, y hubo un actor que decía de que yo no entiendo por qué tenemos que... ¿no? Sí, no quería decir el nombre, pero ya lo dijiste tú. Que no es necesario y que eso es como autodiscriminarnos, que eso tampoco existe. Pero es que si no seguimos hablando de esto, si no visibilizamos, si no existen estos espacios, un podcast donde nosotros podamos hablar de esto, ¿cómo lo vamos a combatir? Claro.
Entonces, sí que es necesario, y ya lo digo nuevamente, y si en otras culturas también sienten que tienen que hablar de su identidad, háganlo, empújenlo. No es esto del mes y la ley y todo, no es algo que nosotros los afrodescendientes nos hemos inventado o ha sido un capricho de nosotros o simplemente algo que los gobiernos nos han regalado. Es algo que es importante y que nosotros hemos luchado, y que estoy segura que si hay otras culturas que quieren hacer lo mismo, lo pueden hacer. Lo han hecho, ya digo, los indígenas lo han hecho por años luz, llevan años luz, que nosotros los afrodescendientes, también lo hace la cultura china. Entonces vamos poco a poco, vamos a ir conociéndonos como panameños, porque no solo somos esos 3 grupos que yo he mencionado. O sea, también sé que, por ejemplo, hay fines de semana donde uno puede conocer sobre la cultura griega o también sobre las raíces de los judíos. O sea, hay actividades, empecemos a ver qué otras actividades hay también de las otras culturas, y eso nos va a ayudar a nosotros como país a ser menos discriminatorios y mucho menos racistas. Y a entendernos. De hecho, sí, el día que se graba este podcast, el día próximo, hay un evento de la comunidad hindú. ¿Ves? Por ejemplo. ¿Ves? Entender por qué el Diwali, el Festival de las Luces, todo esto es importante, y entonces ahí es cuando orgullosamente nosotros podemos hablar de que Panamá es un crisol de razas, porque ya lo entendemos. Mientras no lo entendamos, no lo podemos decir, porque seguimos discriminándonos entre nosotros. Nina, una pregunta. Cuando te fuiste a Italia, ¿qué fuiste a estudiar exactamente? Estilismo de moda o fashion styling. Ok, en el tema de diseño, ¿tiene que ver algo con diseño? ¿No tiene nada que ver con diseño de ropa como tal? No es como diseño, más bien es como producción de moda, de fotografías, de fashion films, un poco más de la parte de comunicación y de mercadeo que de la parte de diseño. Ah, ok, entiendo. Y lo has ejecutado como labor, como trabajo. No, porque el activismo me absorbió. Digamos, ya digo, yo... Esa pasión. O quizás, sí, esa pasión por mis raíces fue lo que me absorbió, y quizás eso que yo aprendí tanto en mi licenciatura como en la maestría ha hecho que yo haya podido conectar con la audiencia. Y lo digo, yo le llamo el activismo estético, ¿no? Esa parte bonita de sensibilizar, pero que la gente se empodere. Yo empecé hablando de turbantes. Hablaba de la historia del turbante, les enseñaba a las mujeres a utilizar sus turbantes. Incluso tengo una historia muy bonita. Cuando yo fui a estudiar mi maestría en Barcelona, pues yo empecé buscando, ¿dónde está mi gente negra? ¿Dónde está mi gente negra? Yo quiero saber qué están haciendo aquí, cómo yo puedo seguir apoyando, porque pues ya en Panamá ya yo estaba activada. Y encontré este grupo. Era una chica de Brasil, habían chicas afroespañolas, habían del continente africano, y ellas me dicen, pero tú sabes hacer talleres de turbantes, vamos a inventarnos uno. Ellos allá sí tienen un centro especializado para temas afro. Lo hicimos pensando que iba a ser algo muy petit comité, muy pequeñito, pero ya te digo, era un día de semana. Y las personas empezaron a llegar, y llegar, y llegar, y llegar. Yo tenía 23 años, así que yo estaba así. ¡Dios mío! Se llenó de personas, tanto afro como no afro, de personas españolas. Llegaron personas del continente africano a acercarme y tocarme y decirme, gracias, Nina, porque tú has hecho que yo vuelva a enamorarme de eso que mi abuela o mi mamá me hacía, que era ponerme mis turbantes. Porque yo llegué a España y ya yo no podía utilizar este tipo de cosas, o me causaba vergüenza por la discriminación que yo he vivido. O llegaban, porque claro, la dinámica en estos países es diferente, o llegaban mamás españolas, blancas, por decirlo de alguna manera, que han adoptado a niños y niñas africanas y no saben cómo enseñarles sobre esa cultura de donde ellos vienen, y tienen como
esta confusión de identidad y me decían, gracias por enseñarme esto porque yo quiero que mis hijos sepan sobre su identidad y yo no tengo cómo hacerlo ni dónde buscar nada más que en YouTube, pero yo quiero que lo vean en persona. Entonces ellos allá también tienen sus movimientos, hacen sus festivales precisamente para esta comunidad, pero sabes, vuelvo y repito, la moda, el saber sobre la historia del turbante. Después comencé a entender más porque yo estudié historia de textiles en mi licenciatura, pero la parte de los textiles afro, ¿sabes? Siempre lo es otro, eso es una especialidad. Sí. Entonces yo tuve que ponerme a hacer mi propia investigación, a entenderlo, también porque me causaba mucha rabia que en Panamá dijeran que esas vestimentas eran disfraces o incluso llegar a ver, ya no se ve, gracias a Dios, que la gente pensaba que ella era llegar a los desfiles a vestirse como de unga unga. Entonces, no, vamos a enseñarles cuáles son las telas, cómo es la vestimenta, etcétera, etcétera. Y eso también ha hecho que las personas porten con respeto cada vez que viene el mes de la etnia negra. Entonces, Total. Sí me siento orgullosa de que esa parte de mi vida, de la moda, lo haya podido también trasladar en el activismo. Yo tengo una preguntita rapidito, Jessica, porque va de la mano con la pregunta que te acabaron de hacer hace un rato, porque cuando caemos en cuenta de que tú estudiaste esto en Italia y luego entonces quedas involucrada en el activismo, me quedé pensando algo, porque entendería yo, tú siempre te sentiste orgullosa de tus raíces, como toda joven quisiste tener quizás un espacio, tratar, formar parte de, y luego entonces cuando estabas fuera y cuando estabas por regresar a nuestro país, de nueva cuenta, no de nueva cuenta porque ya existía, o sea, eres una entusiasta del tema afro y sabemos que muchas de las personas que están en el movimiento no todos son líderes, pero tú te volviste activista y no sé si nos perdimos esa parte en donde ese entusiasmo se convirtió en activismo. ¿En qué momento preciso pasa que tú ya decides, sabes qué, yo voy en este momento a formar parte como cara y rostro, porque decías algo muy importante, cuando eras joven te diste cuenta que tenías cualidades de liderazgo? Sí. ¿Y en qué momento fue que se dio el activismo total por parte de Nina Marie? Cuando convocan a un grupo de jóvenes a reactivar la red de jóvenes afropanameños. Okay. Ahí es cuando yo me di cuenta, porque claro, éramos un grupo grande de jóvenes que trabajábamos de manera aislada, ¿no? Nos conocíamos todos, de pronto hacíamos uno que otro proyecto en común, pero realmente no entendíamos qué era lo que estábamos haciendo. Hasta que alguien nos agarró y nos dijo, no, a ustedes tienen que empezar a trabajar en conjunto, a trabajar de forma organizada. Y ahí fue cuando nos atrevimos y bueno, vamos a reactivar, porque ya existía una red de jóvenes, pero no se hizo el relevo, desapareció y la reactivamos nosotros. Y ahí es cuando vamos entendiendo que esto es más allá de... por ejemplo, de celebrar un mes de mayo, hay que empezar a incidir en políticas públicas, a motivar a otros jóvenes, a los niños, y me siento muy orgullosa de decirlo, que la red de jóvenes afropanameños se ha convertido ese hogar o ese palenque o ese refugio para que otros jóvenes se sientan seguros sobre su identidad, pero que además entiendan que pueden tener participación cívica y participación política. Entonces, yo creo que es allí, cuando nos llaman, yo no entendía por qué me habían llamado a mí, pero luego me di cuenta que si me llamaron es por algo, entonces entendí que sí tenía una especie de liderazgo o una especie de responsabilidad para y con mi comunidad. Mira, ya estamos llegando a la parte final del podcast que llega gracias a Más Móvil. Be the Future, Be Ready, la primera red 5G de Panamá. Si usted no sabía, pues sepa que ya está llegando el 5G. Pero yo quería cerrar con un mensaje, Nina, si me permites, es para todos estos jóvenes, para los niños, incluso adultos, que hoy por hoy no han logrado conectarse con organizaciones que existan, ¿dónde pueden buscar más información? ¿Con qué tipo de organizaciones pueden conectar para que desde el activismo que están haciendo ustedes, ellos puedan tener como los recursos necesarios para conocer más, para entender de políticas, de leyes y políticas que por ahí los pueden apoyar en cualquier situación, pero que desde el desconocimiento pues no lo han logrado conectar? Claro que sí, mira, en Panamá existen
116 organizaciones afropanameñas y cuidado que hasta más. Realmente somos un grupo bastante grande, resiliente e importante en este país. Pero pues para esos jóvenes, ya te digo, la red de jóvenes afropanameños es esa escuelita para entender por qué existe el Día de las Trenzas, por qué existe el Día del Turbante, por qué tenemos que seguir participando, por qué tenemos que seguir apoyando a esos afrodescendientes que están en otras esferas, en la política, en espacios gubernamentales, en la privada, por qué también cómo convertirse en agentes multiplicadores, ¿no? Yo creo que desde la red pueden seguirla en Instagram, pueden también, existen otros espacios, porque también, por lo menos yo trabajo mucho en el tema de mujeres. Tengo un proyecto que se llama Hijas de Alquebulán, donde formamos a mujeres afrodescendientes entre 18 y 35 años para su participación cívica y política y poder ellas mismas desarrollar sus comunidades. Pueden seguirnos allí en redes. Nosotros también ponemos información importante, no solo para participar políticamente, pero para conocer de sus raíces. O sea, yo creo que al final, como todo, está en la educación y en la sensibilización, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y si no, pues, si no sabes dónde hay en tu comunidad, estamos a lo largo y ancho del país las organizaciones. También existe un directorio de organizaciones afropanameñas que se llama panamaafro.com y ahí pueden conseguir información. Ahí está toda la información. Pero bueno, llegamos a la parte final. Sí. Espero que hayas disfrutado. Hemos conocido mucho de ti, hemos conocido tu lucha, hacia dónde quieres llevar tu mensaje, no solamente tu mensaje, el mensaje de los afrodescendientes. Y ojalá y Dios quiera, adicional de disfrutar el mes de mayo, se pueda disfrutar todo el año. A mí me gusta ver la vestimenta, escuchar la música, los bailes, la comida, no solamente en el mes de mayo, sino en el año completo. Espero que disfruten. Y bueno, de esta manera llegamos a la parte final. Ya saben, dejen sus comentarios, denle like, compartan y será hasta la próxima, porque este es el podcast de La Mordida. ¡Chao! ¡Chao!